Hola a todos, mi nombre es Álvaro Martínez Bordajandi, soy residente de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Torre Cárdenas y junto con el doctor Andrea Piano nos gustaría presentarles la sesión que se titula Diagnóstico y tratamiento de la bacteriemia primaria y la bacteriemia asociada a catéter. Un breve índice de lo que hablaremos a continuación, comenzando con la bacteriemia primaria. Y es que la bacteriemia primaria se define como la presencia de microorganismos en hemocultivo. Una vez tenemos esta situación, debemos plantearnos si estos microorganismos puedan ser clínicamente significativos, como encontraríamos en este primer escenario. Entre ellos encontramos algunos cocos gram positivos, como puede ser el estafilococo áureo, algunos estafilococos coagulosa negativos, como el estafilococo lundunensis, por otro lado, Streptococcus pneumoniae, algunos bacilos gram negativos como la Pseudomonas aeruginosa o algunas especies de cándida, entre otros. Un segundo escenario sería aquel en el que nos encontrásemos la aparición de enterococo o estreptococo del grupo Viridans. En este caso deberíamos de correlacionar con la clínica de nuestro paciente, ya que estos pueden ser clínicamente significativos o ser parte de una contaminación de la muestra. Un tercer escenario sería en el que los microorganismos que aparezcan sean aquellos que pueden ser predominantemente contaminantes, pero que en función de la situación del paciente no podemos descartar que sea clínicamente significativo. Aquí en este caso tendríamos la mayoría de estafilococos coagulasa negativos, excepto el estafilococcus lundunensis, como hemos visto anteriormente, algunas especies de Corynebacterium, Bacillus o especies de micrococos. Pues bien, una vez tenemos esta situación, debemos plantearnos cómo de grave está nuestro paciente, para en un segundo lugar pensar de dónde viene esta bacteriemia, dónde la ha adquirido nuestro paciente. Pues bien, se ha visto, como vemos en esta tabla, que aquellas bacteriemias que se adquieren en la comunidad y aquellas que se asocian a cuidados sanitarios son predominantemente producidas por microorganismos gram negativos. Esto contrasta con el caso de aquellas que se adquieren de forma nosocomial, ya que en este caso son bacterias gram positivas, con predominancia de estafilococcus coagulasa negativo, las que tienden a producir este tipo de problemas. Pues bien, como sabemos, a la hora de recoger los hemocultivos hay ciertas directrices, como pueden ser que se deben de recoger antes de iniciar la antibioterapia, que mínimo se aconseja recoger 2 conjuntos, cada uno con su frasco aerobio y su frasco anaerobio, y hay otras que quizás no son tan conocidas, como pueda ser que ambos conjuntos deben de extraerse de sitios de punciones diferentes. Se ha visto que la venopunción va a tener menor tendencia a la contaminación que aquellas muestras que se recogen de un catéter, y las venas antecubitales de los miembros superiores presentarán menos riesgo de contaminación que aquellas muestras que se recojan de vena femoral o de zonas con lesiones dermatológicas. Asimismo, se ha visto que los hemocultivos arteriales van a tener un rendimiento similar a aquellos obtenidos de la vena. Pues bien, a la hora de indicar la toma de hemocultivo debemos de tener en cuenta la probabilidad pre-T de que nuestro paciente presente una bacteriemia. Esta tabla nos muestra diferentes situaciones clínicas en las que en este caso tendríamos una alta probabilidad pre-T de presentar una bacteriemia, y son pacientes con infecciones tipo discitis, osteomielitis vertebral, accesos epidurales, artritis séptica, meningitis, shock séptico, bacteriemias que se relacionen con catéter, así como infecciones endovasculares tipo endocarditis infecciosa o infecciones de dispositivos implantables, entre otros. Pues bien, en 100% de estos casos están indicados los hemocultivos de rutina. En aquellos casos en los que la probabilidad pre-T sea moderada, ejemplo, pacientes con una colangitis, pacientes con accesos hepáticos piogénicos, pacientes con neumonía adquirida en la comunidad severa u otras situaciones, como a destacar los pacientes con síndromes febriles con tiritona, se deben recoger hemocultivos siempre que los cultivos de un foco primario de infección no estén disponibles antes del inicio de la antibioterapia, y o
pacientes con un riesgo de infección endovascular, que recogeríamos aquí cuáles serían estos casos. En otras situaciones clínicas en las que la probabilidad pre-T es más bajita, en nuestro caso en el contexto de las unidades de reanimación, fiebre dentro de las 48 horas tras la cirugía, estarían indicados la toma de hemocultivos cuando existe fiebre aislada y o leucocitosis y nosotros sospechemos por cómo está el paciente clínicamente y su exploración física, decidamos si tomamos los hemocultivos o no. Destacar que aunque generalmente la bacteriemia aparece en el contexto de una fiebre y leucocitosis o leucopenia, puede aparecer también una bacteriemia en pacientes normotérmicos y con recuentos normales de glóbulos blancos. En cuanto al volumen de la sangre, aunque es algo que generalmente son los compañeros de enfermería los que se tienden a encargar de estas cuestiones, me ha resultado curioso que el volumen correcto de sangre sea el factor más importante para los verdaderos positivos en la bacteriemia a la hora de tomar los hemocultivos. Además, se recomiendan hasta 30 centímetros cúbicos por frasco a la hora de inocular la muestra, y que en niños el volumen de esta sangre debe guiarse por el peso corporal y no directamente por esto que hemos comentado que sería para los adultos. Algo que en las unidades hospitalarias bastante interesante sería el número de equipos de hemocultivo que debemos solicitar. Pues bien, se ha visto que una muestra de hemocultivo único tiene poca sensibilidad y no sería capaz de distinguir a aquellos pacientes con bacteriemia y los que no. Habitualmente se suelen tomar 2 tomas de hemocultivo, 2 parejas de hemocultivo, que estas estarán indicadas según la guía en pacientes con una bacteriemia continua y con una probabilidad pre-T de bacteriemia alta, guiándonos en la tabla que hemos comentado anteriormente. Estarían indicados la toma de 3 hemocultivos en aquellos casos de sospecha de bacteriemia debido a un patógeno que no sea contaminante. En este caso, en nuestros casos, paciente crítico, pues pacientes con sepsis abdominal o pacientes con una neumonía. ¿Cómo se tomarían estos 3 hemocultivos? Pues la indicación es que se tomen 2 parejas de hemocultivo a la vez en 2 lugares de punción diferentes y un tercer hemocultivo a las 4 o 6 horas de la misma. Otra de las situaciones en las que necesitaríamos extraer 3 hemocultivos sería en aquellos casos con la que exista una probabilidad pre-T de bacteriemia baja o moderada. Los 4 hemocultivos se reservarían para patógenos que sean contaminantes comunes como estafilococo, coagulasa negativo y la probabilidad pre-T de la bacteriemia sea alta. Como ejemplo, estas 3 indicaciones. Y más de 4 hemocultivos se reservarían para aquellos casos en los que exista un cambio clínico significativo en nuestro paciente o sospechemos un nuevo foco de infección. En el caso de los pacientes pediátricos, característicamente, ya que los patógenos anaerobios son raros, y debido al poco volumen circulante de los pacientes pediátricos, se aconseja llenar 2 frascos aeróbicos y dejar de lado el anaeróbico en caso de que la muestra sea insuficiente. ¿Cuándo es el momento de la recolección de los hemocultivos? Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, siempre antes de iniciar la terapia antimicrobiana. Se sabe que el momento óptimo es justo antes de la aparición del pico de fiebre, pero como esto es muy difícil de predecir, se tienden a tomar en la práctica cuando se detecta fiebre. Sin embargo, se ha visto que la fiebre no es un predictor que aumente la sensibilidad ni la especificidad del diagnóstico de bacteriemia. En tanto que incluso un estudio retrospectivo no observó ninguna relación entre el momento de la recolección de estos hemocultivos y la probabilidad de aparición de un hemocultivo positivo. Por aquí dejamos la duración de la incubación del hemocultivo en los microorganismos más frecuentes. En este caso, en aquellos que sean, como hemos comentado, clínicamente significativos, tienden a aparecer la positividad en menos de 48 horas.
Sin embargo, hay algunos grupos que son más exigentes, como los patógenos del grupo ACE, que van a requerir hasta 5 días de incubación, Legionella 7 días, hongos hasta 14 y otros más tardíos como la brucela o las micobacterias. Microorganismos que en antibiograma presentan una sensibilidad incrementada, recordemos que son aquellos que van a requerir dosis máximas de antibioterapia en caso de que utilicemos estos fármacos. Por otro lado, pasamos a hablar de la bacteriemia relacionada con catéter. Pues bien, la bacteriemia relacionada con catéter o fungemia relacionada con catéter presenta estos criterios diagnósticos. Un hemocultivo positivo al patógeno, que el paciente sea portador de un catéter intravenoso, que presente clínica infecciosa, que no haya otro foco identificable distinto al del catéter que sospechamos y al menos uno de estos criterios. Uno de estos criterios sería un cultivo positivo de la punta de catéter. Y en nuestro hospital predominantemente se usa el tercer criterio, que sería que haya una diferencia de al menos 2 horas entre la positividad del hemocultivo que proviene del catéter y el de la vena periférica, siendo el hemocultivo del catéter 2 horas más rápido que el de la vena periférica. Una vez tenemos este diagnóstico, nos planteamos si la bacteriemia relacionada con catéter es complicada o no. En estos casos serán pacientes que presenten, además de lo anterior, clínica de endocarditis infecciosa, tromboflebitis supurativa, metástasis séptica a distancia, infecciones extraluminales, shock séptico, una bacteriemia relacionada con catéter que no responda a tratamiento antibiótico y pacientes con algún tipo de que estén inmunocomprometidos. Pues bien, los factores de riesgo de la bacteriemia relacionada con catéter se dividen en aquellos dependientes del huésped y del catéter. En cuanto al huésped, pacientes que presenten enfermedad crónica, trasplantado de médula ósea o neoplasia hematológica, con una mayor incidencia que en aquellos que presenten neoplasia de tipo sólido, inmunodeficiencia, especialmente pacientes neutropénicos, pacientes desnutridos, en nuestras áreas de reanimación, pacientes con nutrición parenteral total, antecedentes de bacteriemia, antecedentes personales de bacteriemia, que el paciente esté en los extremos de la edad o pérdida de la integridad cutánea, como puede ser el caso de los pacientes quemados. ¿Factores de riesgo del catéter? Pues bueno, como imaginamos, catéteres centrales no tunelizados, mayor riesgo que aquellos tunelizados, mayor riesgo que aquellos que sean dispositivos implantables propiamente dicho. Cuanto más lúmenes, mayor riesgo. Y luego el sitio de inserción de los catéteres centrales, el que más riesgo presentará será catéteres femorales, por encima de las yugulares internas, por encima de la subclavia. Destacar que las vías venosas periféricas presentarán una menor incidencia que esta de aparición de bacteriemia relacionada con catéter. En cuanto a la duración, no hay una indicación en la guía de cambio de catéter que se realice de forma rutinaria. Además de todo ello, pues como es lógico, las condiciones de la inserción, si hemos utilizado métodos de barrera, y la habilidad del profesional también será otro de los puntos importantes en cuanto a los factores de riesgo del catéter. Asimismo, el cuidado del punto de inserción después de realizar el procedimiento y, como hemos comentado anteriormente, catéteres que se utilicen para hemodiálisis o para nutrición parenteral presentarán mayor riesgo. Situaciones clínicas del catéter, como puede ser una trombosis, aumentará el riesgo de aparición de esta bacteriemia. Se ha visto que el lugar en el que se realice la técnica de inserción, ya sea unidades de cuidados críticos, reanimación, cuidado intensivo, respecto a la planta, no afectará en cuanto a la incidencia de este problema. Pues bien, la fuente de la infección relacionada con catéter van a ser, en primer lugar y de forma predominante, la colonización de la piel, bien sea del paciente o manos de los profesionales, con predominancia de coco gram positivo, como veremos posteriormente. Una segunda vía sería la contaminación intraluminal, de forma que cualquier catéter con más de 2 semanas aumentará el riesgo de aparición de este problema. También siembra hematógenas de otros focos sépticos a distancia.
Y por último, una cuarta vía que sería la contaminación de fármacos, fluidos administrados. ¿Cuándo deberíamos de sospechar este caso? Pues bien, pacientes varios en el mismo área sanitaria, es decir, un paciente en misma planta, misma área de reanimación, que presenten bacteriemia por Klebsiella o característicamente por patógenos como la Pseudomonas no aeruginosa. No estará indicado, según la guía, atomizar por el catéter sustancias como pueda ser la clorexidina para disminuir el riesgo de contaminación por esta vía. Pasamos a plantear la situación en la que mandamos a cultivar una punta de catéter o no. Pues bien, ¿qué nos dice la guía? Se ha visto que en cualquier sospecha de bacteriemia relacionada con catéter, siempre que no exista un diagnóstico de bacteriemia primaria, se debe enviar la punta de catéter para su cultivo. En este caso nos plantearíamos dos situaciones clínicas. Si el catéter tiene un cultivo positivo y el hemocultivo sea negativo. Por un lado, que nos crezca un estafilococo áureo, que en caso de que tenga signos del paciente presente signos de infección local o sistémica, va a requerir inicio de antibioterapia dirigida. Por otro lado, situaciones en las que nos crezca una cándida. En los casos en los que el paciente no esté neutropénico y no presente una valvulopatía previa, deberemos de individualizar el tratamiento. Siempre que tengamos en cuenta que no están indicados el uso de antimicóticos cuando no existan unos signos de infección sistémica. En cuanto a la microbiología de la bacteriemia relacionada con catéter, como hemos visto previamente, microorganismos gram positivos serán los predominantes respecto a los gram negativos y a los hongos. Las estrellas serán los estafilococos coagulasa negativos por encima del estafilococo áureo. Y aquí dejamos una tablita con poblaciones especiales en las que los microorganismos predominantes serán diferentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa en nuestra unidad de reanimación? Pues pacientes con neoplasias malignas, en cuyo caso los patógenos predominantes serán bacilos gram negativos por, como ya sabemos, la alteración de la mucosa y la translocación de las bacterias. Y aquellos pacientes con una nutrición parenteral con altas concentraciones de glucosa en los que deberíamos de sospechar una bacteriemia por cándida, una fungemia por cándida. Por aquí dejamos unas indicaciones de lo que nos comenta la guía sobre pacientes en hemodiálisis. Y pasamos a hablar del tratamiento. Pues bien, en cuanto a las generalidades, destacar tres escenarios diferentes. El primero de ellos será cuándo debemos iniciar cobertura frente a Pseudomonas aeruginosa, cuándo debemos iniciar doble terapia antibiótica combinada y cuándo deberemos cubrir microorganismos resistentes. Destacaría en este caso, por ejemplo, en el caso de la indicación de cobertura de Pseudomonas aeruginosa, que estará indicado en pacientes con exposiciones relacionadas con la atención médica y serán aquellos pacientes que estén hospitalizados, estén recibiendo sesiones de hemodiálisis, personas que residan a largo plazo en lugares institucionalizados, como pueden ser las residencias, que estén recibiendo y han recibido recientemente antibioterapia intravenosa o quimioterapia. Y en el caso de pacientes inmunocomprometidos serán aquellos, como vemos aquí en las indicaciones de terapia combinada, una de las indicaciones serán pacientes con inmunodepresión, serán aquellos que tengan una diabetes de mal control, tomen glucocorticoides de alta dosis o inmunosupresores, presenten estados de neutropenia, VIH avanzado o deficiencia de leucocitos. Pasando un poco al tratamiento empírico de la bacteriemia primaria, diferenciar en paciente séptico y el paciente no séptico y el paciente que presenta una sepsis o un shock séptico. En este caso, pacientes inmunocompetentes, será suficiente con utilizar cefalosporinos de tercera o cuarta generación o beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa asociados. Por otro lado, pacientes con una inmunocompresión o, como hemos visto previamente, exposición a la atención médica,
deberemos de cubrir pseudomonas, esto es cefalosporinas antiseudomónicas como la ceftazidima o el cefepime, betalastámicos a dosis antiseudomónicas como el pipertazo y carbapenémicos antiseudomónicos que, como sabemos, serán todos excepto el ertapene. En pacientes que presenten un estado de sepsis y sean inmunocompetentes, lo indicado en la guía es similar a lo que utilizamos en los inmunocomprometidos no sépticos, pero se comienza a hablar, como vemos en este cuadrito, de las perfusiones continuas de antibioterapia, que estarán indicadas en pacientes críticos, pacientes con infección en sistemas cerrados, como puede ser sistema nervioso central, o en aquellos casos que sean microorganismos que tienen una concentración mínima elevada para el agente en cuestión, pero que aún se encuentra en rango de susceptibilidad. Mención aparte será el paciente séptico y que esté inmunocomprometido o presente factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa resistente o multiresistente. En este caso, además de los antiseudomónicos anteriores, estará indicado comenzar terapia con aminoglucósidos, preferentemente amicacina y tobramicina sobre la gentamicina debido a los estudios in vitro que se hicieron con estos fármacos. Además de ello, si el paciente presenta un shock séptico, estará indicada la cobertura frente a coco gram positivo con vancomicina, siempre y cuando no tengamos resultado de hemocultivo y una vez obtengamos estos mismos, desescalaremos en caso de que no estemos ante una infección por coco gram positivo. Aquí dejamos una tablita, resumen, con las indicaciones para pacientes con alergia beta-lastámica. Y pasaremos a hablar del tratamiento dirigido de la bacteriemia primaria. Como sabemos, cuando nos enfrentemos a un patógeno productor de beta-lactamasa de espectro extendido, estarán indicados los carbapenémicos. Cuando nos encontremos ante microorganismos como Enterobacter cloacae o Klebsiella, que tienen un alto riesgo de portar beta-lactamasa de tipo AMC, estará indicado el cefepime, a no ser que también expresen beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando tengamos una concentración mínima inhibitoria de cefepime mayor o igual a 4. En este caso, estará indicada iniciar la terapia con un carbapenémico. Como sabemos, cuando el microorganismo es productor de carbapenem en masa, estará indicado el uso de colistina, siempre unido a un segundo antibiótico. ¿Y cuánto debe durar el tratamiento? Pues bien, va a depender de tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, la respuesta clínica de nuestro paciente. En segundo lugar, de si está o no controlado el foco de infección. Y en tercer lugar, de la gravedad clínica que presente. La mayoría de 7 a 14 días. Pero se ha hablado mucho en la literatura del less is better. Quiere decir que se ha visto que en infecciones no complicadas, 7 días de antibioterapia será superior, es no inferior a 14 días de antibioterapia y no aportaría una disminución de efectos adversos de estos fármacos. ¿En qué caso sería esto? Pues por ejemplo, paciente con una bacteriemia no complicada por enterobacterias con una buena respuesta clínica, siempre que no haya infección intravascular, ósea, articular o del sistema nervioso central, no haya un foco de infección activo y el paciente sea inmunocompetente. Por otro lado, la vía de administración predominante será la parenteral y aunque es algo que no está extendido el uso en la unidad de cuidados críticos, se ha visto que siempre que haya buena disponibilidad oral del antibiótico que estemos utilizando, se puede comenzar a usar la vía oral, desescalar hasta la vía oral cuando tengamos una mejoría clínica y el paciente esté afebril durante más de 48 horas. Por otro lado, el tratamiento empírico de la bacteriemia relacionada con catéter. Pues bueno, como hemos visto, será necesaria la terapia que cubra coco gram positivo. Fármacos de primera línea, vancomicina. Dactomicina la reservaremos en estos tres escenarios clínicos, cuando el paciente presente un shock séptico, insuficiencia renal aguda o el tratamiento con la vancomicina haya tenido tratamiento con vancomicina durante más de una semana en los 3 últimos meses. Linezolid lo reservaremos para los casos en los que vanco y dactomicina estén contraindicadas. Y teicoplanina
para pacientes que presenten estafilococos coagulasa negativos con baja susceptibilidad a los antibióticos previos o en regiones en las que la prevalencia local de estafilococos con una concentración mínima inhibitoria de la vancomicina sea mayor de 2 gramos mililitros. Entonces, en los casos de bacteriemia relacionada con catéter, ¿cuándo debemos agregar cobertura frente a bacterias, a bacilos gram negativos u hongos? Pues en estos 7 puntos, pacientes inestables hemodinámicamente, es decir, que presenten un shock séptico, neutropénico, neoplasia, receptores de trasplante, porten un catéter femoral, presenten un alto índice de colonización por bacilos gram negativo y presenten en unidades de crítico un ingreso prolongado. Sospecharemos que estamos ante una candidemia relacionada con catéter cuando el paciente presente una inestabilidad hemodinámica y alguno de estos factores. De nuevo, nos aparecería que el paciente sea portador de un catéter femoral entre los criterios. Aunque nuestro hospital no se utiliza debido a cuestiones logísticas, se ha destacado el papel del beta-glucano para orientar el inicio de terapia antifúngica en pacientes con sospecha de bacteriemia o fungemia relacionada con catéter. Bien, una vez en esta situación debemos plantearnos cuándo retiramos el catéter y cuándo no. Pues bueno, se ha visto que en la bacteriemia por bacilo gram negativo requiere a menudo la extracción, la eliminación del catéter debido al alto riesgo de recaída. Sin embargo, las guías nos comentan que se puede intentar un rescate de ese catéter siempre que nos encontremos ante una bacteriemia relacionada con catéter no complicada, esté causada por bacilos gram negativos que sean distintos de Pseudomonas aeruginosa y podamos iniciar una terapia antibiótica sistémica de más de 10 días. Los catéteres de larga duración intentaremos ser un poco más conservadores, pero deberán de retirarse siempre en caso de que aparezcan alguno de estos 5 puntos. Por otro lado, ¿cuándo podemos mantener un catéter hasta que tengamos disponibilidad del homocultivo? Pues bueno, se ha visto que las guías hablan de que no se recomienda de forma rutinaria la extracción inmediata de un catéter central, de una vía central, en las situaciones en las que el paciente esté estable hemodinámicamente, no presente enfermedad autoinmune o tome terapia inmunosupresora, porte cuerpo extraño a nivel endovascular, no haya sido receptor de un trasplante de órganos y siempre que no tengamos signos de supuración en el sitio de la inserción o que lógicamente no estemos ante una fungemia en lugar de una bacteriemia. En cuanto al tratamiento dirigido de la bacteriemia relacionada con catéter, daremos unas pinceladas básicas que será que cuando nos encontremos ante una bacteriemia relacionada con catéter por Staphylococcus aureus, Enterococcus saprophyticus o Cándida, en todo ello quitar el catéter es obligatorio. Además de ello, será necesaria una revisión ecocardiográfica. En los casos de bacteriemia por Staphylococcus coagulasa negativo o bacilo gram negativo, no será obligatoria y podremos mantener el catéter en función de lo que hemos comentado previamente. Una vez hemos diagnosticado y hemos tratado a nuestro paciente, debemos de plantearnos en el seguimiento si será necesario realizar hemocultivos de control en la bacteriemia primaria. Pues bien, siempre que tengamos una bacteriemia primaria por Staphylococcus aureus o londinensis, será necesario realizar hemocultivos de control a las 24-48 horas tras el inicio de la antibioterapia. De la misma forma que cuando nos encontremos ante una infección endovascular conocida o sospechada. Además de ello, cuando nos encontremos ante una bacteriemia en pacientes con alto riesgo de infección endovascular, con los factores de riesgo que comentábamos al inicio de la presentación, también deberíamos de extraer hemocultivos de control cuando tras 72 horas de iniciar la antibioterapia persisten los signos y síntomas infecciosos. Cuando nos encontremos ante infecciones porque por el lugar, como puede ser el acceso o una infección articular, la penetrancia del antibiótico sea limitada. Además,
cuando nos encontremos ante focos infecciosos de abdomen o del sistema nervioso central, sospechemos multiresistencia o tengamos un foco distinto a otro foco que generó originalmente la bacteriemia, también debemos de solicitar hemocultivo de control. Y en los casos del seguimiento de la bacteriemia relacionada con catéter, deberemos solicitar hemocultivo de control en aquellos casos que nos crezca un estafilococo áureo, cándida saprofítico. En el caso de estafilococo áureo, hemocultivo de seguimiento cada 72 horas hasta el primer resultado de hemocultivo negativo versus las 48 horas de la cándida. Para el resto de microorganismos causantes de bacteriemia relacionada con catéter y en los que se intente rescatar el mismo, podremos solicitar hemocultivo de seguimiento 72 horas tras el inicio de la antibioterapia y retiraremos el catéter si se documenta que esta bacteriemia persiste. De forma que no será necesario realizar hemocultivo de seguimiento de forma rutinaria en pacientes con bacteriemia relacionada con catéter por microorganismos distintos a Staphylococcus aureus o Candida saprophyticus si ya se ha retirado el catéter. Y para finalizar, unas indicaciones de la guía, y es que la proteína C reactiva no se recomienda para guiar la duración del tratamiento antibioterápico. Sin más, pues gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad.